Bueno muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra pastilla de mi persona, el profesor Marco Espinosa. Hoy vamos a ver un tema súper importante en lo que es la respiración. ¿Sí? ¿Respiración en qué? En animales. ¿Sí? En este pequeño esquema que está en la pizarra vamos a explicar las principales vías respiratorias, cómo se da la respiración y las funciones que tiene la respiración en diferentes animales, los cuales te puede venir en tu próximo examen de admisión. Vemos acá. Primero tenemos que recordar que va a haber la respiración en animales puede ser directa o indirecta, ¿sí? Directa o indirecta. Profesor, vamos a tener acá la cutánea, la branquial, la traqueal, pulmones en libro y finalmente ¿qué? La pulmonar. Y finalmente ¿qué? Y finalmente la pulmonar. Ahora, algo importante. Te mencioné al principio que había directa e indirecta. ¿Sí? Directa, ¿sí? ¿Directamente con quién? Directa se llama porque está directamente con el medio ambiente. E indirecta por órganos, ¿sí? Por órganos. Ahora, vemos acá. La cutánea, se da por medio de difusión simple, ¿sí? Se da por medio de difusión simple. Profe, ¿cómo es ahí? Veamos, mira, acá tenemos la sangre. ¿Sí? Sangre que está recorriendo. Acá tenemos células. ¿Sí? Las células, ¿qué van a botar, profesor? Van a botar CO2, dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, ¿sí? Por difusión simple, va a salir. Pero una vez como la célula bota dióxido de carbono, también va a necesitar oxígeno. Es por eso que el oxígeno, ¿sí? Por medio de difusión simple, ingresa ¿sí? A la sangre y la sangre lo transporta a las células. De nuevo, mira, el CO2 sale. ¿Cómo sale? Por medio de la sangre. ¿Sí? Sale por medio de la sangre, difusión simple. En el cambio del oxígeno, el oxígeno ingresa por difusión simple, va a la sangre y llega ¿hacia dónde? Hacia las células. Profe, ¿quién tiene respiración cutánea? Anfibios, sapos y ranas, y además la lombriz de tierra, los anélidos. ¿Sí? Esto es lo básico, lo sencillo, esquemático de la respiración cutánea. Ahora vayamos a la respiración branquial, ¿sí? ¿Sí? Acá tenemos, mira, este pequeño, lo que tú ves acá dibujado, se llama el arco branquial, ¿sí? El arco branquial. Por ello, van a pasar tanto venas como arterias, ¿sí? Sangre oxigenada y sangre desoxigenada, ¿sí? Si nosotros, mira, acá, si tú ves, acá la vena y arteria, ¿sí? Hay un cambio. ¿Por qué, profesor? Porque acá tenemos los capilares. Hacemos un corte y lo agrandamos. ¿Sí? Acá tenemos tanto vena como arteria y tenemos el famoso ¿qué? Capilar. ¿Sí? Capilar. Ahora, profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ello? ¿Cómo, imaginemos el pez, por medio de las branquias, va a poder capturar oxígeno? Profe, por si el pez acaso no está en el aire para respirar como nosotros, ¿cómo captura oxígeno? Por medio del agua. ¿Agua con qué? Con oxígeno. Tú debes saber que la fórmula química del agua, ¿cómo es? La fórmula química del agua es el famoso ya H2O. Ahí tenemos la fórmula química del agua. ¿Es lo que es? Oxígeno. Ese oxígeno va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a ingresar, ¿sí? Lo cual va a hacer que la sangre desoxigenada se cambie aquí a sangre oxigenada. Al igual que en la respiración cutánea, ingresa oxígeno. ¿Nosotros qué botamos? ¿Sí? Bueno, en este caso, los peces, moluscos, renacuajos o crustáceos, ¿qué botan? Botan el llamado CO2. Para los peces, moluscos, renacuajos y crustáceos, ingresa el agua. ¿Ingresa el agua por medio de qué? ¿Sí? Ingresa el agua. Pero profesor, ¿por qué iba a ingresar el agua? ¿Tú para qué buscas que ingrese el agua? Porque tiene oxígeno. Y tú quieres ese oxígeno, ¿sí? El pez quiere ese oxígeno. El renacuajo quiere ese oxígeno. Ese molusco quiere ese oxígeno. Pero a la vez, ¿qué va a botar? El desecho. ¿Cuál es el desecho? El llamado CO2. Mira, veamos acá. Acá tenemos, ¿sí? Varios porcentajes de agua, ¿sí? Acá tenemos agua. Y acá tenemos el porcentaje de oxígeno en agua. 100%, 50%, 15%. Mientras más
recorre, mientras mayor flujo de agua hay, mira, el oxígeno va pasando ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Y la sangre, mira, 5%, 40%, 90%. Se llega a oxigenar, ¿sí? La sangre recorre y captura oxígeno. El agua recorre y pierde oxígeno. El agua recorre, pierde oxígeno. La sangre recorre, captura el llamado oxígeno. Captura el llamado oxígeno. Ahora vamos a ver un tipo de respiración traqueal que se da en los insectos, quilópodos y diplópodos. Profe, ¿por qué se llama traqueal? Porque presenta tráquea. Acá tenemos diferentes células, ¿sí? Diferentes células. Ahora, tráquea se va a ramificar en las llamadas traqueolas, que van a llegar a las diferentes células. Y además las células están acompañadas por un saco aéreo, Profe, ¿qué va a ingresar a las células? ¿Qué va a ingresar? Mira la flecha, ¿qué va a ingresar? Oxígeno. ¿Y qué va a salir? Va a salir el llamado CO2. Ingresa oxígeno, sale el CO2. ¿Sí? Ahora, en el caso de los arácnidos, presentan el famoso pulmón en libre, o también llamado filotráqueo, ¿sí? El aire va a ingresar por medio del espiráculo, ¿sí? Por el espiráculo. Es la comunicación medio interno, medio externo. El aire ingresa por el espiráculo. Ahora, importante, el aire ¿qué va a tener? Va a tener oxígeno. Ese aire va a llegar a las lamelas pulmonares, ¿sí? Donde tenemos la sangre del arácnido, ¿sí? El hemolinfa. Ahora, mira, el aire, ¿sí? Llega a las lamelas pulmonares. Profe, ¿el aire qué va a brindar? ¿El aire va a brindar qué? Oxígeno, ¿sí? El aire va a brindar oxígeno. Y por medio de la sangre, ¿qué va a botar? Vamos a botar ¿qué? CO2. El aire va a brindar oxígeno y por medio de la sangre va a botar ¿qué? Mira, la sangre viene y entrega ¿qué? ¿Qué está entregando? El famoso CO2. Tú debes recordar que este pulmón en libro, sí, pulmón en libro, va a estar alrededor por la pared del cuerpo, ¿sí? La pared del cuerpo. Importante este nombre, espiráculo, ¿sí? El espiráculo, ¿sí? Por donde ingresa ¿quién? El aire. Ahora, finalmente lo que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Respiración de qué tipo? Respiración pulmonar. Pulmonar. Profe, ya, ¿quién los tiene? Los reptiles, las aves y los mamíferos. Un dato importante, los mamíferos también presentan diafragma, ¿sí? Diafragma es ayuda, ¿sí? Una de sus funciones es ayudar ¿a qué? A la ventilación, ¿qué? Pulmonar, ¿sí? Los mamíferos presentamos, ¿qué? Diafragma. Entonces, mira, acá te he hecho un pequeño bosquejo de lo que son las estructuras en la respiración pulmonar. Las fosas nasales, pasamos de las fosas nasales ¿a dónde? A la laringe. De la laringe ¿a dónde? A la tráquea. La tráquea se ramifica ¿en qué? En los llamados bronquios. Y el bronquio se ramifica en los llamados bronquiolos, ¿sí? Que va a llegar ¿a dónde? A los alvéolos. De nuevo, mira, fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y finalmente llega ¿a dónde? A los alvéolos. Profe, en el alvéolo ¿qué se va a dar? Se va a dar la famosa hematosis, ¿sí? La famosa hematosis. En la hematosis, ¿por qué, profesor? Porque ¿qué va a ingresar? ¿Qué está entrando? El famoso oxígeno. ¿Y qué estamos botando? ¿Sí? Estamos botando el CO2. Debes recordar, mira, si tú te das cuenta en todos, ¿qué entra siempre? Entra siempre ¿qué? Oxígeno. Y finalmente, ¿qué sale? CO2. Entonces va a ser un intercambio ¿qué? Gaseoso. Al entrar oxígeno y al botar ¿qué? Y al botar CO2. Bueno, muchachos, esta pastilla, ¿sí? Se ha resumido brevemente lo que es la respiración en animales, ¿sí? Nos vemos en la próxima pastilla, muchachos, y siempre recuerda, a por más tetrápodo.